El precio de un amarre. Relato basado en hechos ocurridos en el norte de México. Escrito por La Tenebrosa. Uno como madre siempre cuida a sus hijos cuando están en el vientre. Crecen, hacen su vida, pero aún así nos preocupamos por ellos. Pero hay madres que se preocupan de más, y ya no solamente del hijo o la hija, sino también de los nietos. Más cuando el matrimonio de ellos está a punto de terminar en un divorcio. Lo que les voy a contar quizás a alguien le pueda servir, no para que lo hagan, sino para que se den cuenta si es que están amarrados a sus parejas por brujería. Me llamo Gertrudis Marrón, soy madre de 2 varones y una mujer. Tuve un matrimonio de 53 años. No perfecto. Hubo que aguantar situaciones incómodas como que la suegra no me quería. No era lo bastante buena para su hijo. Aguantar desprecios hacia mis hijos. Yo miraba cómo mis cuñadas me los regañaban y se hacían las tontas cuando llegué a verlas. Las aventuras de mi marido cuando viajaba y me quedaba sola en la casa. Mi marido siempre nos dio lo necesario: casa, alimento, estudios para mis hijos. No teníamos comodidades, pero sí vivíamos bien. No carecíamos de nada. Mis hijos estudiaron y ahora son todos unos profesionales. Se casaron y tienen sus vidas hechas. Y es en este punto de la historia que acepto que, como toda madre, uno desea lo mejor para sus hijos. Buenas esposas y un buen marido para mi hija. Cuando mis hijos comenzaron a tener novias, mi preocupación era la de que comenzaran a tener relaciones con ellas y que alguna quedara embarazada. Eran las mismas conversaciones de siempre, los mismos consejos. Pero uno de ellos, mi hijo el de en medio, el cual su nombre es Gustavo, llegó una tarde de la preparatoria y estaba muy nervioso. No se le veía bien. Cuando se trataba de mujeres lo hablaba con mi esposo y yo me encargaba de mi hija Andrea. Su padre habló con él y le dijo que la novia estaba embarazada. Sentí que todo me daba vueltas. Me molesté mucho. Vaya manera de echarse a perder la vida de esa manera. Y yo pensaba que la chica había sido muy astuta. Ahora se tendrían que casar y él se pondría a trabajar para hacerse, supuestamente responsable, de la mujer y el hijo. Mi hermana me recomendó una bruja a la que ella frecuentaba. Esto porque mi cuñado tenía aventuras, y como ambos tenían un buen negocio, si él se le iba con la otra, ella era la que gozaría lo que con esfuerzo y años hicieron. Ella perdería todo. Además, ella era de las apariencias de un matrimonio feliz, y en aquellos tiempos el que dirán era algo que siempre fue vergonzoso, y uno no quería andar de boca en boca de la gente. Esa mañana mi hermana me acompañó. Se habían ido todos al colegio y mi esposo a su trabajo. El nombre de la bruja era Ana, una mujer no mayor a los 60 años, muy amable. Te hablaba con una tranquilidad que te transmitía que tus problemas se solucionarían si estaba en sus manos hacerlo. Otra cosa que me llamó la atención era que ninguno de sus clientes se veían unos a otros. Entrábamos por una puerta y salíamos por otra. Esto porque decía que los problemas eran míos y que no debía de cargar a los demás, ya que uno viene cargando su propio saco. Le conté el motivo de mi visita y ella me escuchó. Cuando terminé, ella tomó un saco con hierbas. Me dijo que eran muy amargas, pero que se las diera a mi hijo, que él estaba empachado. La muchachita le había dado algo de beber. No era tan inocente como uno pensaba. Ella iba con una bruja, tía de ella. En un inicio mi hijo no le hacía caso, pero el capricho hace hacer cosas muy tontas a veces. Además me confirmó que la criatura no era de Gustavo, sino de un vecino de ella. Como madre lo obligaría a tomarse el té. Gustavo se iba a enfermar. Esa sería una buena oportunidad de que lo ingiriera. Pagué la consulta con la señora, y me dijo que cuando mi hijo arrojara lo que le habían dado volviera, que no dejara de hacerlo. Y así sucedió. Gustavo estuvo con fiebre por 3 días. No dejaba de arrojar lo que le habían dado de comer o de beber. A pesar de que estaba amargo el té que le daba, a regañadientes se lo bebía, con la promesa de que se sentiría mejor. Al 4.º día mi hijo ya tenía otro semblante en su rostro. Me confesó que había tenido muchos malos pensamientos. El atentar contra su propia existencia era uno de esos. Esto porque escuchaba la voz de su novia diciendo que no la fuera a dejar, que su hijo era lo más importante. Le prometí que todo estaría bien,
que no se preocupara. En los días que Gustavo estuvo en casa, la joven jamás fue a verlo, hasta que sin temor a equivocarme, la bruja de su tía le ha de haber dicho que le tumbaron su embrujamiento, ya que a los 5 días llegó con una lonchera. Me dijo que le traía frutas para que se sintiera mejor. Obvio no le permití la entrada mintiendo que estaba dormido. Se le notó mucho el coraje, pero no le quedó de otra que entregarme lo que traía. Lo eché todo a la basura, y comprendí que tenía que cuidar a mis hijos, protegerlos de mujeres como la que lo intentó atrapar con un hijo que no era suyo. Y fue que por medio de lo acontecido comencé a ir con la bruja Ana, cada vez que se presentaba un problema, sin darme cuenta que yo era la del problema. Buscaba una vida perfecta para mis hijos. Le comencé a retirar aquellas novias que no eran de mi agrado, por la más mínima sospecha malintencionada mía. Yo misma iba labrando un destino y vidas que yo deseaba, pero ellos no. Gustavo fue el primero que se casó con su novia de la universidad. Su nombre es Eva, una buena mujer, y ambos tienen sus propios consultorios. Él es un ginecólogo, ella odontóloga. Mi hija, quien lleva mi nombre, se casó con un hombre que yo misma escogí para ella. El que ella amaba a mí no me parecía un mecánico, se me hizo muy poca cosa, pero hoy en día es uno de los más renombrados en lo que a talleres mecánicos se refiere, pues este también tiene otros talleres de carrocería y tiendas de autoservicio para autos. Le quité a mi hija un buen porvenir y todo por verlo muy por debajo de uno. Nunca me puse a pensar lo que ellos querían y necesitaban. Cuando llegan a casa no aparentan tener problemas, y si los tuvieran no pueden separarse. Esto porque cuando mi hija se casó, acudí con la bruja Ana para que les hiciera un amarre de amor y que estuvieran juntos hasta que la muerte los separe, y hasta el día de hoy siguen juntos. No sé si son felices o no, pero tienen hijos y por ellos tienen que estar juntos. Y por eso le hice un amarre también a mi hijo mayor Heriberto. Mi hijo es el que ha tenido altas y bajas en su matrimonio desde su noviazgo. Pero cuando se casaron las cosas cambiaron, y no solo hice lo que les voy a contar ahora, sino algo más. Pero esto ni siquiera mi hermana supo que lo hice, y la bruja Ana a la tumba se lo llevó. Mi hijo ya tenía 7 años de casado con Alma, pero mi hijo tuvo un accidente en una moto y perdió una de sus piernas, y en esos años aún no eran muy conocido lo de las prótesis. Se le mandó a hacer una de madera, adecuada a la necesidad y altura de la persona. Era una burla constante hacia él, pues lo llamaron el pata de palo, así que por desgracia él tuvo que usar muletas por muchos años, y también silla de ruedas. Se le acabó el amor a la mujer. A Heriberto lo pensionaron y ella comenzó a trabajar. Él cuidaba a sus hijos, tuvo que aprender a peinar a sus hijas, a cuidarlas, a hacer lo que una ama de casa hace. Ya no quiso salir de casa, pues le costaba moverse como antes lo hacía. Se sentía limitado en todo. La esposa ya tenía el reemplazo de mi hijo, y no fue porque me lo dijera la bruja Ana, sino porque mi marido la vio muy de novia con otro hombre. Llegó muy alterado esa tarde y me contó que ella estaba en un café, y antes de despedirse se besaron. No como amigos, sino de esos besos que ni con espátula los separas. Desde ese día su conducta era desgraciada con mi hijo. Le aventaba la comida cuando se la servía. Le decía que era un inútil y que como hombre valía más que nada, como un desecho de gallina. Dormía en otra habitación y lo denigraba de manera que hasta sentía vergüenza. Esto me lo contó mi nieta un día que estuvo conmigo en casa. Ella hablaba de separarse, y fue cuando la niña me dijo llorando que ella no quería que sus papás se divorciaran. Fue cuando tomé la decisión de que mis nietas no iban a crecer al lado de su madre, y que a otro hombre le llamaran padre. Además que cuando uno se casa es hasta que la muerte los separe, y eso era justamente lo que harían. Cuando Alma fue a recoger a la niña no le dije nada, pero el solo verla, tuve el deseo de arrancarle los ojos y trapear con ella toda la casa. Era muy cínica, y me habló de lo que hacía por Heriberto, que ya estaba por pensionarse y la verdad no sé qué tantas cosas más me dijo, porque sentía cómo comenzaba a odiarla. Siendo que cuando la conocí pensé que era la mujer correcta para mi hijo. Muy temprano al día siguiente fui a ver a la bruja Ana. Ella al parecer ya me esperaba. Le conté lo que esta vez necesitaba. Ella me explicó que el amor entre Heriberto y Alma se había terminado desde hacía ya un tiempo. De hecho, antes de que mi hijo se accidentara.
Al parecer Heriberto tenía aventuras con otras mujeres desde antes de que naciera la primera de sus hijas. Además que maltrataba a Alma, física y con palabras denigrantes, lo cual como madre me negué a creer. El accidente de mi hijo, la bruja Ana, ya me lo había dicho, pero estaba tan absorta metida en el problema de mi hija que no presté atención. Le dije que quería que hiciera un amarre para Heriberto y Alma, que no se dejaran. Lo hacía por el bien de mis nietas. La bruja me dijo que ella estaba para hacer lo que el cliente pidiera, pero con los ya casi 20 años que era su clienta, ella me dijo que veía que ese matrimonio era muy difícil que se salvara. Ella ya tenía un querido y en cualquier momento las niñas lo conocerían. Es fácil para las personas ganarse a los niños con regalos costosos. Ellas irían con esa persona. Mi hijo pronto se quedaría solo. Amor o no, le pedí que lo hiciera. La bruja hizo su trabajo, y ellos siguen juntos aún, pero el trabajo ya es muy viejo, y se nota que sus cuerpos se han deteriorado con los años. Cuando tenía listos los fetiches, que eran 2 muñecos, en la mesa tenía velas rojas, blancas y negras, así como un ídolo hecho en barro con dientes y lengua de fuera. No sé quién era, pero creo que era el diablo, y una gallina negra. Ella me dijo que pensara en lo que deseaba para mi hijo, que cerrara los ojos mientras hacía su trabajo. Yo hice lo que me dijo, mantuve los ojos cerrados en lo que ella hacía lo suyo. Cuando me dijo que los abriera, el ídolo de barro escurría sangre y la gallina ahí estaba. La bruja Ana la mantenía a cierta altura mientras le escurría aquel líquido rojo. Cuando soltó la gallina, esta comenzó a correr por todo el cuarto. Se veía tan desagradable verla así en su cabeza. La bruja no se inmutaba de lo que sucedía. Tomó los listones rojos y negros cortados en varios metros. Colocó frente a mí los 2 muñecos, frente a frente, y me dijo que comenzara a amarrarlos, desde la cabeza hasta los pies. Sentí náuseas, pues el listón con que los amarraba salía de la olla donde estaba el ídolo y tenía el líquido vital de la gallina. Después me hizo escribir en una hoja lo mismo que había deseado, y lo puse en un trapo blanco que también amarré. Sentí como si todo fuera a estar muy bien para él y para las niñas. Me dijo que también tenía que amarrar a la gallina. Lo hice, y metimos todo en un saco hecho por tela negra. Esa madrugada fuimos a un cementerio y lo colocamos en una tumba muy vieja. Le pagamos al sepulturero, pues al parecer él sabía de las tumbas adecuadas para los trabajos de la brujería de Ana. Me sentía tranquila por el futuro de mi hijo. Esa misma noche pude dormir bien. Esperé el tiempo suficiente de ver que la actitud de Alma hacia mi hijo cambió para bien. Le hice preguntas a mi nieta y ella me confirmaba lo que yo había pedido, pero no todo sale como uno planea. Con los años mi esposo falleció, la casa era grande y me sentía sola. No solo se fue él, primero la bruja Ana a sus 92 años. Dejó su legado a una de sus hijas, pero creo que ella no tiene la fuerza ni la sabiduría como la de su madre. Después mi hermana falleció. Mi hijo Gustavo y su esposa se fueron a vivir a Monterrey con sus hijos. Mi hija en una ocasión me dijo que nunca había sido feliz, que siempre recordaba al que fuera su único amor, y ya les hablé de él. Me confesó que se sentía en una cárcel al lado de su marido, y por mucho tiempo quiso dejarlo, pero no podía, y no entendía por qué se mantuvo a su lado. Heriberto también fue muy infeliz en su matrimonio a pesar de que aún sigue con Alma. El cuerpo de Alma se ve deforme, es por el amarre que tiene. Últimamente se le hincha su cuerpo, le han hecho estudios médicos y no le han detectado nada. Comenta que le duele todo y que no entiende qué le sucede. A veces dice que son los años, pero en realidad es otra cosa. Pero no les voy a decir nada. Heriberto tuvo una obsesión por su mujer después del amarre. La llamaba a cada momento preguntando dónde se encontraba y a qué hora llegaba. El matrimonio se convirtió muy asfixiante para ambos. Cuando llegaban a casa se mantenían distantes con nosotros. No había charla que motivara a que ellos siguieran con su visita. En las reuniones de Navidad, Heriberto siempre terminaba alcoholizado, diciendo cuán infeliz se sentía al estar al lado de una mujer, que siempre andaba con un hombre y con otro. Las discusiones subían de tono, y teníamos que separarlos. Era como si ella se volviera loca.
cuando le gritaba que le había arruinado su vida. Cabe aclarar que cuando sucedía este tipo de situaciones siempre acudía a la bruja Ana, que les hacía la velación y me daba material para que yo hiciera los embrujamientos en casa. Algunos los tuve que dejar en su casa sin que ellos lo supieran, en macetas, en lugares que nadie los encontrara. Cuando esto sucedía, duraban unos 2 o 3 meses que no iban a mi casa. Eso era hasta que el embrujamiento hiciera su efecto. Cuando la bruja Ana me llamó una vez para que fuera a su casa, llegué muy temprano. Me entregó 3 amarres. 2 eran de mis hijos y 1 de mi hija. Me dijo que ya estaban listos. Era el último amarre que haría ella. Era el suficiente para que yo estuviera tranquila el resto de mi vida. Me aclaró que el día que yo muera, los hechizos que hice para cada uno de ellos ya no tendrían efecto. Me ocupé de que mis nietos y nietas no crecieran sin padres, pero ellos ya eran unos hombres y mujeres de bien. Aunque busqué a otros brujos, me aclararon que no podían hacer ya más amarres. El cuerpo de mis hijos estaban adoloridos por las ataduras. Para uno es un amarre para mantenerlos bien en sus matrimonios, pero toda brujería, ya sea blanca o el color con el que trabaje el brujo, tendrá consecuencias. Y es verdad, porque cuando se hace un embrujamiento a alguien de sangre, como yo lo hice, tiene su precio. Mi salud se fue deteriorando con el tiempo, no por la edad, sino por lo que hoy llaman karma. Mi casa tiene una apariencia de ruina y desgaste a pesar de que cada año la mandan mis hijos a pintar y a darle el mantenimiento necesario. Es el reflejo de lo mal que hice las cosas en esta vida. Ese es un secreto que me llevaré a la tumba, y no falta mucho. Estoy en cama desde hace ya varios años. Cuando uno hace brujería también a uno le pasan el costo de lo que hacemos. Siempre hay un precio que pagar por hacer daño a los demás. Yo a mis 86 años de edad, sé que hice las cosas mal y que amarrar a mis hijos a sus respectivas parejas no me benefició nada. Ellos fueron desgraciados en sus matrimonios. Tomé una decisión que no me correspondía. Todo por el que dirán, para que la familia no los criticara. Además de que mi esposo pensó que sus hijos siempre fueron felices, y eso es algo que me tranquiliza. Usé la brujería a mi propio beneficio, y jamás permití a mis hijos tomar sus propias decisiones. Nunca hagan lo que no quieren que les hagan. Espero y lo que les acabo de compartir ahora les ayude en algo.